Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Continuando con las jornadas de capacitación, hoy martes 24 de marzo, el tema a tratar se denomina la prueba penal y para esto saludamos en la mesa de honor la presencia del doctor Jorge Luis Salas Arenas, quien es juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, es conocido porque es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Civil por la misma universidad, egresado del doctorado en Derecho Penal en la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España. Fue integrante de la Sala Superior Antidrogas, presidió la Comisión de Magistrados para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Arequipa, obtuvo el premio a la transparencia judicial compartido con otros jueces en el año 2007, fue presidente de la Comisión Especial para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia, más conocido como CEMAJUS, y presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en los años 2011-2012. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, profesor de la AMAG, la Academia de la Magistratura, docente en la Universidad La Salle de Arequipa, también docente en Derecho Penal en la Universidad de Lima, en Derecho Procesal Penal en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia y es integrante de la Sala Penal Transitoria. Doctor Salas Arenas, lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Lo protocolar ocupa un tiempo, yo hubiera preferido que se dijera solamente el nombre y avanzamos de inmediato. Pero agradezco de todas formas la gentileza de la presentación. Vamos a trabajar con ustedes el tema de la prueba procesal penal, pero desde un perfil particular, debatible probablemente, discutible también, porque de eso se trata, creo yo, de que las ideas puedan encontrar alguna forma de ser analizadas y finalmente debatidas para el progreso del pensamiento, porque también se progresa cuando se rechaza o no se admite un criterio. Nosotros en materia jurídica tenemos el equivocado concepto, según creo yo, de que las tesis o las hipótesis que lanzan los especialistas en derecho en particular deben confirmarse, porque si no se confirman, el que las ha lanzado ha fracasado. Eso no ocurre en el resto de la ciencia y será porque el derecho no es considerado propiamente una ciencia dura, sino algunos dicen que es una ciencia blanda como las ciencias sociales o la sociología, que esta sí es incluso mucho más fuerte en los criterios científicos. Porque en materia de matemática, química, física, medicina, cuando una hipótesis no se comprueba, no es que se ha perdido el tiempo, no se ha perdido el tiempo. Por el contrario, se ha ganado el tiempo, porque ya se sabe que por ese lado no se debe ir. Le ahorró el tiempo a la humanidad. El que aspira a graduarse de médico presenta su hipótesis no confirmada y eso sirve para el desarrollo de la medicina. Por ahí no hay que ir. De modo que lo que yo les voy a presentar es un concepto que ustedes pueden compartir si así su percepción lo permite, y si ustedes no lo comparten, podrá servir también para avanzar si ustedes rebaten con fuerza y con energía lo que les voy a presentar. Pero antes de hacerlo, antes de ir a la propuesta o al planteamiento, es necesario mirar algunas cosas esenciales del derecho probatorio, que es muy amplio, ¿no? En principio, referirnos a las concepciones o nociones que se tiene sobre prueba, en particular en materia penal, ¿no? Tiene varias connotaciones el concepto de prueba, ¿no? Esto es sabido por ustedes, solo lo recordamos. En principio, la consideración del medio concreto, la prueba testimonial, la prueba de la confesión, las pruebas periciales,
etcétera, etcétera, ¿no? Cada medio de prueba en sí forma parte, o a cada uno de ellos y a todos ellos en su conjunto, se les conoce comúnmente como prueba en nuestro quehacer cotidiano. En segundo lugar, como actuación en concreto de un modo de probar, un modo de hacer, cómo se verifica a través de una testimonial, cómo se verifica a través de una confesión, cómo se practica, mejor dicho, el medio probatorio, y lo último es el resultado de la evaluación o de la valoración de aquello que se ha obtenido en el proceso, la última acepción. Cualquiera de las tres, entre otras, pero sobre todo estas, nos dirigen al concepto de prueba, al criterio de prueba. Y cada una de estos ámbitos tiene desde luego un desarrollo exquisito. Pero todo ello en el marco de la actividad procesal penal, la actividad de la comprobación de la hipótesis de responsabilidad que el Ministerio Público imputa con sus variables, a la que se produce una hipótesis de refutación total o parcial por el imputado con sus variables y cuyo resultado comprobado o descartado da lugar, en su caso, a una condena o una absolución parcial, si son varios los cargos o si son varios los procesados, o a una absolución en toda la línea, por duda o por comprobación de la no configuración de la hipótesis normativa. Nosotros nos hemos alejado un poco de esa forma de razonar, porque está en la cabeza, nos han formado así en el colegio y también nos han formado así en la universidad, pero nos hemos alojado un poco por la cotidianeidad. Nosotros, y ustedes también como asistentes judiciales en distintos ámbitos, cuando revisamos un expediente penal, el concepto de la hipótesis penal está en la cabeza, pero no la trasladamos al papel, no la trasladamos al papel. Y por lo tanto, nuestra mente y nuestros sentidos de la vista, ¿no?, que es con el que trabajamos fundamentalmente, hace que nosotros recojamos la información, revisemos la información que el expediente ha reunido cuando se trata de un proceso de liquidación o en la audiencia de juicio oral, ¿no?, recopilemos los datos tomando nota de ellos durante su desarrollo y al final emitamos una decisión sobre lo comprobado o lo no comprobado, sobre la base de mantener la atención permanente, ¿no? Lo que dice el testigo, lo que dice el perito, se comprueba o no se comprueba, lo que se acaba de decir, sobre todo en el nuevo juicio, el juzgamiento oral del nuevo modelo procesal, esto es más notorio. Yo he sido durante algunos años presidente de sala del nuevo modelo procesal en Arequipa y había que estar pues en los juicios de apelación totalmente atento para poder recabar la información que se produce en ese momento y ubicarla donde corresponde. Eso lo hace la cabeza, ¿no? Y uno lo anota, porque se le puede ir, se le puede pasar. Porque tenemos un cúmulo enorme de información que se recaba en una declaración testimonial, pero no tenemos dónde ubicarla inmediatamente. La cabeza es la que la ubica. Y nosotros trabajamos inmediatamente para recabar, como se pueda, dónde cabe esa información que acabamos de recibir. El testigo confirmó una de las variables de la hipótesis, pero no otra. Y otro testigo se refiere a la variable 3 y niega la 2, ¿no? Y un perito confirma la variable 2, pero no la 3, ni la 1. Y el otro perito refuta, etcétera. ¿Y cómo acomodamos toda esa información? Bueno, lo hacemos porque así estamos nosotros entrenados, ¿no? Los jueces de juicio están completamente atentos, tanto en primera como en segunda instancia, a lo que sucede y recaban esa información. Las actas ayudan, desde luego, y la filmación de las audiencias también. Pero creo yo que es demasiado riesgoso el someter el resultado solamente
a la apreciación del juez que no esté apoyado en alguna herramienta, ¿no? Bien. Es bueno recordar que en el Perú han regido varias normas desde la época en que éramos colonia, el Código de 1808 de instrucción criminal, que proviene de la herencia napoleónica, que continuó en 1821 cuando se proclama la independencia y se funda la República, continuó hasta 1863, ¿no?, en el que se dicta el Código de Enjuiciamiento en materia criminal al calor de la Constitución de Cádiz en España, y nosotros nos mantenemos todavía vinculados a esas normas. En 1920 se dicta el Código de Procedimientos Penales, código en el que se instaura el jurado popular, institución a la que alguna vez volveré a referirme cuando sea oportuno, cuando lo considere la madurez cívica de nuestra juridicidad, ¿no? Porque hoy día hablar de jurado en el Perú parece que fuera un discurso extraño, un discurso ajeno a nuestra forma de entender el derecho, cuando nosotros los jueces decimos justicia a nombre del pueblo y no contamos con la presencia del pueblo para decir la justicia. El juez encarna los valores del pueblo. Sí, pues, ¿no? Debería, ¿no?, el juez. Y a veces el pueblo no está de acuerdo con la forma como el juez dice justicia. Esto lo ha resuelto el sistema no solo anglosajón, el sistema argentino en varios de los estados, Brasil en algunos de sus estados, Venezuela, Bolivia, aunque se dice que no es el mejor ejemplo, pero Bolivia también, España, que tienen en algunos casos, Francia, que tienen en algunos casos jurado popular y en otros jurado escabinado, es decir, legos y profesionales, compartiendo la decisión, la actividad judicial. ¿Y cómo han resuelto los alemanes el tema? De quienes nosotros somos tributarios, en particular en materia penal. Cuando se trata de causas de poca connotación, funciona el juez lego, como nosotros. Perdón, el juez profesional como nosotros. Digo bien, ahora me corrijo. Cuando se trata de causas de mediana connotación, ¿no?, el jurado escabinado, legos y técnicos, con mayoría de legos, de ciudadanos no abogados, no vinculados al derecho. Y cuando se trata de cuestiones de alta connotación por la dimensión de la pena, la trascendencia del tema, jurado escabinado con mayoría de técnicos. ¿Por qué han hecho eso los alemanes? Porque a los alemanes se les ha dicho, ¿no?, ¿cómo le van a encomendar pues un asunto grave al señor de la ferretería, a la señora ama de casa, que son ciudadanos también, y que deciden sobre hechos, no sobre derechos, deciden sobre hechos, y el juez dicta el derecho cuando se han definido los hechos? Pero ¿cómo se le va a encomendar? ¿Qué saben de derecho? Bueno, los alemanes han dicho, bueno, sí podría ser que en algunos casos el jurado se dejara impresionar, el escabino, ¿no?, el lego. Bueno, mayoría de técnicos, porque es difícil pues impresionar a un juez técnico, ¿no? La perorata, la exquisita narrativa, los gestos, no tienen connotación como cuando hay jurado popular estricto, y eso ocurre en Norteamérica, ¿no?, donde se estudia, como ustedes han visto y oído y leído seguramente, la composición del jurado para dirigir el discurso, ¿no? Si hay mayoría de afroamericanos, entonces probablemente será un abogado, como dicen los norteamericanos, de color, ¿no?, y que hablará de Malcolm X o hablará de Martin Luther King, recitará las frases de Martin Luther King para sostener su criterio, y con eso habrá logrado captar el interés particular o privativo del auditorio. Si es un auditorio mayoritariamente masculino, probablemente irá una abogada defensora o una fiscal, ¿no?, que exhibirá su inteligencia y además su belleza occidental para lograr que el jurado se impresione, ¿no? Y si se trata de un jurado masculino o femenino, si es mayoritariamente mexicoamericano,
si es un jurado de composición mayoritario oriental, si son shintoístas, si son ateos, si son metodistas, etcétera. Todo eso, la edad que tienen, todo eso lo estudian los que van a defender en los estrados judiciales con jurado. De modo que nosotros no reclamamos para el Perú un jurado popular aún, creo que debemos madurar la idea, pero sí un escabinado, y eso será materia de otra intervención. El Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales y su complemento del Decreto Legislativo de 124 de 1881, que pasó de contemplar el juzgamiento acelerado, el juzgamiento abreviado de 6 delitos a contemplar el 80% de las causas, de la tramitación de causas en el Perú. Fue creciendo en la medida en que la Corte Suprema se desprendía de revisión en segunda instancia. Para desprenderse de revisión en segunda instancia, las causas ordinarias tenían que convertirse en sumarias, y entonces fue sumarizando. Una de las últimas iniciativas presentadas por la Corte Suprema en la década antepasada estaba dirigida a la sumarización de causas, para desprenderse de procesos ordinarios, para descargar, para no tener este tipo de procesamientos, sin tomar en cuenta que este tipo de procesamiento sumarial había sido ya atacado mortalmente al poco tiempo de su vigencia en España, porque la importamos de España, esta modalidad de procesar, y declarada la inconstitucionalidad en España de esta forma de procesar, por considerar que el juez que investigaba y emitía resolución prejuzgaba, estaba contaminado y por tanto era un juez que no gozaba de la independencia suficiente como para poder emitir una sentencia libre de la información que había previamente recibido. Bajo esos criterios declararon la inconstitucionalidad de su norma, y el Tribunal Constitucional reaccionó en España favorablemente, disponiendo que el Parlamento dictara una ley para constitucionalizar el proceso, y eso es lo que sucedió tras varios meses de paralizar toda la justicia en esta materia en España. En nuestro caso hicimos una propuesta de esa naturaleza en su tiempo. Ustedes, si gustan mirar el pleno jurisdiccional de Ica de 1997, encontraron una propuesta así. No prosperó, y a estas alturas ya no tiene sentido insistir en lo mismo. Ya está el nuevo Código Procesal Penal vigente en casi todo el país, ya quedó ahí, ¿no? Pero históricamente los jueces del país sí exigimos que hubiera juicio oral para las causas de toda naturaleza. Recuerdo que en ese tiempo hubo en el evento de Ica en Ocucaje, curiosamente el facilitador del Pleno, porque estaba fuera del Poder Judicial por razones de injusticia, fue don César San Martín, que ejercía como abogado, ¿no? Y quien presentó la propuesta fue quien habla, y estuvieron presentes Víctor Prado, Morales Parragué, casi los mismos que hoy encontramos en la Corte Suprema, ¿no? Pero éramos casi todos jueces superiores, que en ese momento le dijimos al poder político que la forma de procesar del proceso sumario, del trámite sumario, era inconstitucional, que la tenía que modificar, ¿no? Ahí está para la historia escrito, ¿no? Luego, el Código de 1991, el Código Procesal Penal, del que solo rigieron algunas disposiciones, y finalmente el del 2004, que es el que rige en casi todo el país y en Lima en algunos ámbitos, el nuevo Código Procesal Penal, que sigue siendo nuevo, a pesar de que ya tiene 10 años, porque no rige en todas partes por igual, y acusa algunos conflictos que tendrían que ser tratados de una manera más razonable. ¿Y por qué digo más razonable? Porque la judicatura en el país ha decidido por su cuenta, en algunos sectores, inaplicar de modo inconsulto, es decir, sin consultar, y de hecho disposiciones del Código
generando un nuevo modo de hacer justicia procesal en algún sitio, en algunos sitios, ¿no? Y cosa distinta ha ocurrido, por ejemplo, en el modelo procesal colombiano. En Paipa, en Colombia, los jueces de todas las instancias reunidos por el centro formativo de jueces, que es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, convocó hace 3 años a los jueces de todo el país, delegados desde luego, para conversar sobre los vacíos y contradicciones que encontraban los jueces con el cotidiano ejercer de su función y plantearle al Poder Legislativo las modificaciones pertinentes. Esa es la forma racional y democrática de obrar. En el Perú, lamentablemente, algunos han optado por inaplicar de hecho y no de derecho las normas del Código Procesal Penal, ¿no? Porque no les es razonable desde su perspectiva ideológica jurídica, me refiero a una ideología jurídica, no política. No lo sé, además, si fuera política, pero lo que me interesa es su modo ideológico jurídico de pensar, y deciden aplicar otra norma o modificar la norma. Allí donde la norma dice no, dicen sí, y allí donde la norma dice sí, dicen no, ¿no? Y ya está. Y lamentablemente la capacitación nacional que se ha hecho con el código ha llevado a esas distorsiones, de modo que, como seguramente ya lo hemos comentado con ustedes en otros ámbitos, cuando no en este mismo ámbito hace un tiempo, existen tantas formas de hacer justicia como distritos judiciales hay, y en algunos distritos judiciales hay más de una forma de hacer justicia con determinada institución en el mismo distrito, ¿no? Entonces hay un código Huanchaco, un código Titicaca, un código Machu Picchu, y hay 4 o 3 códigos characatos en Arequipa, y un solo litigante que podría ser procesado en Tumbes o en Tacna con diferente forma de trato procesal. Ese es un concepto federado de justicia, ¿no?, procesal, que no es el espíritu del Código Procesal Penal, ni del legislador, ni de la Constitución. Bien, es necesario también señalar que hay diversas fuentes extranjeras del Código Procesal Penal, conocidas: el Código Procesal Penal italiano, el Código Procesal Modelo para Iberoamérica, el Código Procesal Penal de Chile, la Ordenanza Penal alemana, ¿no? Pero quiero referirme muy concretamente a lo ocurrido en Bogotá para terminar de perfilar este concepto del modo de hacer justicia. En Bogotá, un ilustre colega, profesor de Derecho Procesal Penal y magistrado del país, del norte, del Perú, les llamó la atención a los bogotanos, a los colombianos, porque en su sistema procesal el juez de juicio hace la etapa intermedia. En nuestro modelo, la etapa intermedia la hace el juez de investigación preparatoria, ¿no? Entonces dijo, pero ¿cómo es posible que ustedes, con una tradición constitucional tan importante de tutela de los derechos básicos, permitan que el juez de juicio se contamine con la información que ha traído el juez de investigación preparatoria haciendo la etapa intermedia? Les llamó la atención, ¿no? Es como ir a la casa de alguien y decirle, oye, has de lavar las cortinas, pues, ¿no? ¿Por qué no lavas tus cortinas, no? Me parecía un poco elegante lo que hizo el colega. Y le contestaron de un modo que para mí quedó muy claro, y siempre que puedo y trato el tema lo repito. Un colega de Colombia le dijo, bueno, pues sí es verdad que alguien podría objetar ese tema, pero ese es el acusatorio a la colombiana. Claro. Entonces hay efectivamente un acusatorio a la colombiana, un acusatorio a la chilena, a la guatemalteca, a la centroamericana, varios a la centroamericana. Hay un modo de hacer acusatorio en Chubut, Argentina, un modo de hacer acusatorio en el Perú, que algunos discuten y debaten si el nuestro es realmente un modelo acusatorio de tendencia acusatoria.
pero es un debate que en este momento no tiene trascendencia, ¿no? Es un debate teórico que creo en el que nos desperdiciamos y nos desgastamos. Bueno, ¿cuáles son las bases constitucionales del derecho probatorio? Haciendo presente que corresponde al órgano encargado de dictar la ley el señalar la forma del proceso en el país en donde ha de regir. Y la forma del proceso está señalada en el Código Procesal Penal en nuestro caso. Si hubieran, como que hay, normas que pudieran ser declaradas, como lo han sido, inaplicables por inconstitucionalidad, no es una facultad sino un deber del juez el pronunciar la resolución de inconstitucionalidad, bajo control constitucional difuso. Entonces, ese procedimiento constitucionalizado, repetido en el Código Procesal Constitucional como facultad de la Judicatura para controlar el exceso del poder legislativo, importa la consulta de la decisión de inconstitucionalidad al órgano supremo. Si nadie interpone recurso, debe ser elevado a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Algunos colegas que inaplican las normas del Código Procesal Penal han derogado también esa norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no consultan. Y dicen, yo soy juez de la República, yo voy a declarar por aplicación directa de la Constitución. Ese es el nuevo modelo constitucional y el rol del juez constitucional. Yo soy juez constitucional, juez de la República, voy a hacer la justicia que corresponde, voy a aplicar la norma constitucional correspondiente y la otra norma queda superada, se acabó, superada. Le aplican un borramate, un radex a la norma y aplican su norma. Por eso tenemos varios códigos, pues, y podemos tener un código por juez en todo el país, por juez penal, porque el juez puede decidir por su cuenta que esa parte de la norma no le convence porque no es constitucional desde su punto de vista y no la aplica. ¿Y qué va a pasar? Nada, pues, porque no la consulta, no la eleva en consulta, ahí murió. Y su forma de entender la institución que ha sido objeto de aprobación cuando fue presentado el código al Parlamento Nacional, porque ciertamente no lo dictó el Parlamento, lo dictó una comisión de juristas, pero se presentó al Parlamento Nacional, el Parlamento no lo objetó, por lo tanto quedó consagrado como código, que es la obra en ese momento de 120 parlamentarios, la liquida un juez, un señor juez o señora jueza de investigación preparatoria o unipersonal y sin consulta. Se acabó. Y eso podría parecer modernidad, pero no es modernidad. Eso tiene un nombre que alguna gente no quiere pronunciar, pero a mí no me parece inadecuado el decirlo. Yo lo voy a decir. Eso se llama anarquía. Se llama anarquía. Y de la anarquía, creo, no se nutre la democracia. Paipa, Colombia, de la que hemos hablado. Los jueces se reúnen, dicen, esto está mal, esto hay que modificarlo, así hay que modificarlo y lo plantea. A mí me parece que esa es la forma democrática, razonable, ciudadana de resolver el problema. ¿Cuáles son las bases constitucionales del derecho probatorio? El derecho a la dignidad, que es un límite infranqueable, tiene que estar presente en la evaluación de aquello que hay que probar y cómo hay que realizar el medio de prueba. La presunción de inocencia, que es también un pilar inconmovible del desarrollo de todo el procesamiento. Recuerdo ahora las palabras de don Florencio Mixán Mas, ilustre procesalista, a quien tuve el honor de conocer y también el honor de discrepar en algún momento en relación al nuevo Código Procesal Penal, lo que jamás redujo en él su caballerosidad. Don Florencio fue un maestro ejemplar y una persona que discrepaba con altura
a diferencia de algunos de sus seguidores que discrepan con ofensa. En fin, cada quien es dueño de sus palabras, ¿no? Y de sus modos y tratos. La regla, él decía, don Florencio Mixán decía que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho procesal, pero, decía don Florencio, usted siente, hablaba de sentir, percibir, usted percibe que la presunción de inocencia es igual en un no sentenciado que en un sentenciado que interpone recurso. ¿Será igual exactamente? Pregunta que él no contestó, pero que dejó en el ambiente, ¿no? ¿Será igual esa presunción de inocencia? Parece que las declaraciones universales dicen que sí, que es idéntica, que es igual. Habría que pensar si la pregunta de don Florencio no tenía aquí un trasfondo todavía que responder, ¿no? El que es inocente se defiende de una acusación. El que está condenado se defiende de la acusación solamente, se defiende ya de la sentencia. O sea, un juez le dijo al fiscal las variables de la hipótesis que perseguía la condena se confirmaron. Y se confirmaron por esto, por esto, por esto y por esto. Antes se defendía solo de la imputación, ahora se defiende de la sentencia. La respuesta de don Florencio no tiene todavía, o la pregunta de don Florencio no tiene todavía una respuesta categórica. Normativamente es inconmovible, sigue siendo igual la presunción de inocencia. Pero don Florencio hizo una pregunta totalmente imbuido de lo que en el quehacer se hace. Don Florencio era un profesor de Derecho Procesal Penal, pero además fue magistrado. De modo que él manejaba no solamente la teoría, sino que además estaba imbuido en el quehacer cotidiano. Luego están las reglas de la prueba, ¿no? La actividad probatoria debe ser suficiente y legítima, ¿no? Además conducente, ¿no? Suficiente y legítima. Si no hay prueba suficiente, siempre estará la duda, ¿no? Que es un grado de conocimiento, como ustedes recuerdan, que impide al juez emitir una condena. Y legítima, no puede haber aquí una comprobación indebida o inadecuada, y por eso también está como base probatoria la exclusión de la prueba ilícita. También está el derecho a la prueba, que tiene que ver no solamente con el ofrecimiento, la admisión, la práctica y la valoración. El ofrecimiento y la admisión tienen que ver con el principio constitucional fundamental de acceso a la justicia. No de modo directo, sino indirecto, ¿no? Si no puedo ofrecer prueba, mi derecho reconocido de acceso a la justicia ha sido bloqueado. Si mi prueba ofrecida no es admitida de modo irracional, mi acceso a la justicia ha sido bloqueado. ¿Sí? Entonces, cuando alguien reclama que ofreció prueba y que no se la admitieron, nos está hablando de acceso a la justicia. Cuando alguien nos dice que su prueba ofrecida no fue admitida, nos está hablando también de objeción, nos está haciendo una objeción de esta naturaleza, de acceso a la justicia. Y en cuanto a la práctica y la valoración, ya estamos hablando de debido proceso en estricto, ¿no? La práctica y la prueba. Se ha tomado una declaración de testigo y valorada la declaración de testigo sin juramento, sin juramento. ¿Y por qué el juramento en la declaración del testigo? ¿Por qué hay que tomar un juramento en la declaración del testigo? Porque si el testigo jura y falta la verdad, comete delito de falsedad, ¿no? Ya, esa es la razón normativa. Pero ¿cuál es la razón de fondo? ¿Por qué la sustancia? ¿Por qué se le toma juramento a un testigo? ¿Quién quiere un puntito para la calificación?
Nadie quiere. Todos quieren, pero todos son muy solidarios y nadie dice, si yo levanto la mano, voy a perjudicar a los demás, entiendo la solidaridad. ¿Y por qué jura por Dios? Cuando la Constitución dice que a nadie se le puede preguntar sobre sus convicciones religiosas o políticas. Se viola la Constitución cuando se le pregunta a una persona si va a jurar por Dios. Parece que no, parece que no. Y además creo que difícilmente se le preguntará o incorrectamente se le preguntará qué fe profesa. Nadie le puede preguntar a alguien si es sintoísta, maometano, budista, católico, protestante. No. Creo que bastará preguntarle si profesa alguna fe y si la fe que profesa le permite jurar. Ah, sí, yo soy católico. Es confesión libre. No está obligado a decir, sí, yo soy maometano, yo soy budista. No, sí profeso una fe y la fe que profeso me impide jurar. Muy bien. Entonces vendrá la promesa de honor. ¿Sí? Pero si profesa alguna fe, ¿por qué lo hacemos jurar por Dios? Porque es un momento vital, importante, trascendente, en el que se pone al testigo o al agraviado frente a lo más trascendente, lo más alto en su consideración moral, ética, lo más alto. Y, claro, se ha considerado de manera casi universal que eso más alto para un creyente es su idea de la vida futura, su idea de la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, etc. Y por esa razón el juramento que compromete, que lo liga al incumplimiento de un deber de esa naturaleza, para que su palabra tenga valor suficiente como para quebrar, ¿no?, la posibilidad de mentir. No va a mentir, porque acaba de jurar. Los norteamericanos que hacen jurar sobre una Biblia, ¿no?, hacen poner la mano en la Biblia y usan una fórmula interesante, dicen, jura usted por Dios, y le hacen jurar al imputado, ¿eh? Jura usted por Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios se apiade de su alma. Y que Dios se apiade de su alma. Entre paréntesis, porque nosotros no nos vamos a apiadar de su cuerpo. Porque si lo encuentran mintiendo, la condena por delito de perjurio es una condena alta. Alta, ¿no? De modo que en Norteamérica la gente normalmente, habitualmente, no miente en los estados judiciales. No miente, no miente. Y por eso cuando se trata de preparar al testigo, por el fiscal o por el abogado de la parte, habla con el testigo y le dice, ¿se acuerda usted lo que declaró? Y le entrega una copiecita de lo que dijo, ¿no? Seguro que a usted le van a preguntar tal cosa, y le van a preguntar tal otra, y le van a preguntar tal otra. No le dice, usted va a contestar así, así o así. Porque si le preguntan al testigo de juramento, ¿a usted le ha dicho el fiscal que usted conteste así? Sí. ¿Usted le ha dicho al abogado, usted le ha dicho que diga tal cosa? Sí, el abogado me ha dicho. Porque no va a mentir. No va a mentir. Entonces, el abogado de la parte, el fiscal o la fiscal, se cuidan mucho de sugerir respuestas. No sugieren. Dicen, a usted le van a preguntar esto, le van a preguntar aquello, ¿no? Y ya usted ve lo que va a responder. Porque además lo podrían estar grabando. Lo podrían estar grabando. O filmando. Y decir, me ha presionado el fiscal, ha venido y me ha dicho tal cosa. Preparar al testigo no significa enseñarle lo que va a decir, sino referirle lo que le pueden preguntar, lo que le van a interrogar, cómo lo van a interrogar, ¿no? Y quizá decirle que esté tranquilo y nada más, nada más. Bien, en cuanto a la motivación, ¿no?, que es base de la constitucional también de derecho probatorio, los jueces deben expresar
no solamente los resultados de la actividad probatoria, sino cómo han llegado esos resultados. En particular, cuando se trata de reglas de la experiencia. Deben decir qué regla de la experiencia, cuál es la regla de la experiencia que han utilizado para definir a quién consideran o cuál es la verdad probada, normativamente probada, que estiman configurada. O por qué está mintiendo el testigo, por regla de la experiencia, ¿no? Algunas personas, les comento que estando en Arequipa como juez, no precisamente un acto de juzgamiento, de audiencia, sino más bien en una vista de causa, un colega, un viernes que mirábamos los casos sumarios, nos dijo a nosotros, no se ha efectuado una pericia de comprobación en este proceso de la inautenticidad de la firma del agraviado. No se ha comprobado. Por lo tanto, mi patrocinado tiene que ser absuelto. No hay pericia. Usted puede revisar, señor presidente, yo presidí el colegiado, no hay pericia. Se ha incumplido aquí una doctrina jurisprudencial sentada por las decisiones de la Corte Suprema. A ver el expediente. Y se trataba de una falsificación de firma en escritura pública de compraventa. Vamos a poner una fecha hipotética. La escritura firmada en 1980. Se decía que habían falsificado la firma de un señor que había firmado en 1979. Sí, perdón, que había firmado en 1980 en la escritura pública, pero que había fallecido en 1979. Entonces, le digo, perdón, acá se dice que el señor fulano de tal, que es el agraviado, ahora sus causavientes, había firmado la escritura en 1980. Sí, pues, no hay pericia. Ya, no hay pericia. Entonces, este señor había fallecido en el 79. Claro, pero no hay pericia. Ya. O sea que para usted cabe la posibilidad de que la firma sea verdadera. No sé, pues no hay pericia. La verdad que ya trajeron al enfermero para que me despierte porque yo ya me había desmayado, porque era una mentira, era indigerible, indigerible. Los colegas abogados que habían asistido a ese acto, en realidad los demás actos también, movían todos la cabeza de derecha a izquierda, como que les hubieran contado a todos una mentira, como que era una mentira, pero colectiva, así, toditos. ¿Qué es esto, no? De modo que, ¿qué podríamos decir allí? ¿Se requería la pericia o no se requería la pericia? Parece que no, ¿no? Parece que no, porque era imposible que el fallecido se hubiera levantado a firmar, ¿no? Eso tiene que aparecer pues en la resolución finalmente, ¿no? Porque por regla de la experiencia un fallecido no resucita para firmar, ¿no? Y si no, habría que llamar al notario para que nos explique, ¿no? Cómo fue cuando le preguntó dónde vive, qué cosa dijo, ¿no? Eso sería bueno saber, ¿no? Hay preguntas que merecen una respuesta trascendente, más allá de la escritura, ¿no? Bueno, tiene que decirse por qué. Tiene que decirse por qué en las decisiones judiciales. Y el título preliminar también tiene elementos importantes en relación directa con la prueba. Por ejemplo, la presunción de inocencia que se halla en el artículo 2 del título preliminar. La legitimidad para obtener fuentes de prueba en el artículo 8. Y el derecho a la prueba en toda su extensión en el artículo 9, todos del título preliminar. Nosotros podríamos ir a una de las nociones de prueba, a cualquiera de las tres, y nos vamos a referir de modo concreto a una parte de la valoración de la prueba, para no ser, creo, inútilmente abarcantes, ¿no? Porque creo que el tiempo no nos da
ni el esfuerzo tampoco sería ni para mí ni para ustedes provechoso, porque sería un conjunto de datos, una ensalada de datos, y ya pues cada quien agarra lo que puede, ¿no? Ustedes van a encontrar en las ayudas escritas que se les ha entregado, ¿no? La información, y ustedes pueden anotar lo que consideren razonable. Hay algunas reglas de valoración de prueba, ¿no?, que creo importante recordar, que ustedes conocen. Primero, el denominado criterio de conciencia, ¿no? El denominado criterio de conciencia, que no está suficientemente definido, pero, es decir, normativamente, pero sí en la doctrina, ¿no?, que está connotado por todos aquellos conceptos que hacen que el juez considere que su percepción sobre los hechos es la percepción correcta. Su conciencia jurídica, no solo su conciencia moral, porque podría ser que su conciencia moral diga otra cosa, pero su conciencia jurídica le señala por dónde tiene que ir. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en aquellos delitos tributarios, aquellas conductas de delito tributario que se eximen de condena porque se ha pagado antes de la formulación de la investigación, aquel que evadió, que eludió, que incluso falsificó, va al órgano tributario y paga hasta el último centavo de lo que debía, se queda excluido de procesamiento, ¿sí? Alguno puede decir, eso es inmoral. ¿Y por qué el ladrón no devuelve hasta el último centavo antes de que lo denuncien y van y lo excluyen completamente también del procesamiento? Bueno, es una decisión político-criminal. A la justicia no le incumbe hacer juicios morales. Juicios morales. Lo que tiene que, porque es a nombre del pueblo que el Parlamento dicta las leyes y escoge aquello, se supone, que tiene que proteger de modo intenso y aquello que no necesita proteger, o que necesita proteger con menos fuerza, y deja de proteger otros ámbitos. Salvo que fuera inconstitucional la norma, y no la que desprotege, sino la que protege de modo intenso o medianamente intenso, los jueces no tienen nada que decir. Porque el juez no puede declarar inaplicable por inconstitucional una norma que excluye en el delito de homicidio a, qué sé yo, pues a los cónyuges. No puede declarar, yo declaro inconstitucional para condenar, porque no tiene norma. No puede expulsar del ordenamiento sustantivo, ¿no?, una norma que no afecta un derecho constitucional. ¿De igualdad ante la ley? Sí, pues. Pero esto ya es un tema normativo que está en el ámbito del desarrollo del derecho parlamentario. No nos interesa. Pero sí castiga de modo intenso, por ejemplo, ¿no?, generando un nuevo ámbito que no corresponde, que está protegido de otra forma adecuada además, se puede declarar inconstitucionalidad. O si se desconocen derechos, como ocurrió con el 173.3, ¿no?, cuando se persigue penalmente a los adolescentes mayores de 14 que sostienen, se les persigue a ellos y sostienen relaciones sexuales con otros adolescentes, o se persigue a quienes, siendo mayores, sostienen con ellos relaciones sexuales consentidas. En tal caso, lo que correspondía es lo que creo que razonablemente se hizo, declarar inaplicable por inconstitucional, y al final el Tribunal Constitucional cerró la faena declarando la inaplicabilidad por colisión constitucional de esta norma, contra el criterio de varios especialistas, algunos de ellos jueces, ¿no?, que dijeron de todo en defensa del 173.3, y a la hora que ha salido la resolución del Tribunal Constitucional, ya pues ya, listo, punto, pasó al otro lado. Ellos se han olvidado, yo no. Yo tengo los recortes, tengo las cositas, ahí las tengo, ¿no?, guardaditas, ahí las tengo. Porque conmigo era la cosa, pues, ¿no?, que yo planteé la aplicación por inconstitucionalidad, conmigo era la cosa, ¿no?, que estaba afectando los derechos de los menores.
porque les retiraba su protección constitucional, etc. Bueno, ya está. En fin, que los perdone Dios. Además hay reglas extrajurídicas, ¿no? Las lógicas, las máximas de la experiencia de las que hemos hablado, y además conocimientos científicamente o científicos comúnmente aceptados. No son reglas jurídicas, no son reglas jurídicas, pero son conocimientos científicos aceptados. Y de esto hemos hablado ya en otras oportunidades, me parece que con varios de ustedes, en otro ámbito, ¿no? Pero, ¿quién determina las lesiones graves y las lesiones leves? Un médico legista o dos médicos legistas en el viejo modelo, uno en el nuevo modelo. Y el juez le puede decir, no, esta no es una lesión grave, de acuerdo a lo que yo entiendo, esta es leve, solo si tuviera base suficiente para considerar que el médico está faltando a la verdad. Pero en general no le podrá discutir su experticia ni su ciencia. Podrá decir el juez que el ingeniero especialista en balística ha determinado que la bala tuvo un recorrido de derecha a izquierda. El juez le podrá decir que eso no es así, que recorrió de izquierda a derecha. Quizá, si comprobado con otro medio de prueba, resulta que lo dicho por el perito es irracional. Pero a priori no podrá decirle el juez, no, yo creo que fue así y así se va a hacer porque yo soy el juez, yo soy perito de peritos. Sería un absurdo. Sería un absurdo. O discutir la potencia nociva de una sustancia venenosa. Decir, no, era inocua, de eso no se muere la gente. No, eso no es veneno, eso no es veneno. Porque yo sé que eso no es veneno. Pero usted tiene conocimientos de bioquímica. No, pero yo soy el juez, no, eso no es veneno. El juez no puede decir tales cosas. Sería un acto arbitrario. Entonces tiene que acudir a las reglas de la ciencia y guiarse por las reglas de la ciencia. Y así como se guía también por las reglas de la experiencia, y allí es donde entra a tallar ya no el conocimiento científico. Y decía que hablaba de conocimiento científico con ustedes en otra oportunidad cuando hablamos de proporcionalidad. Porque la proporcionalidad no es un concepto inventado por los juristas. La proporcionalidad es un concepto inventado o descubierto, por Tales de Mileto y desarrollado por Pitágoras y luego asimilado por las ciencias exactas y por la actividad humana en general. Punto y aparte, porque ese tema no es el de hoy. El juez debe exponer los motivos y los resultados probatorios. Debe señalar los criterios que ha utilizado para valorar. O sea, no basta que en la sentencia se diga por qué, sino hay que decir cómo. Hoy día en Colombia se ha avanzado enormemente en esta materia en relación a la valoración de la prueba pericial. No basta decir por qué el juez considera que los peritos A y B han hecho una operación impecable y en tanto que la pericia de los peritos C y D no lo es. El perito tiene previamente que señalar cuál es su experiencia y cuál es el método que ha desarrollado y cuál es la validez científica en términos porcentuales que tiene el método que ha empleado. Es una pregunta esencial, ¿y el método que usted ha empleado, qué tan fiable es? ¿20%, 40%, 60%, 70%, 80%, o como la prueba del ADN, 99.99%? ¿No? Tiene que decirnos el rango de distorsión del resultado. Si el perito no dice el nivel de fiabilidad y el rango de distorsión, su pericia no es solvente. Es un buen nivel, ¿eh? Es un buen nivel. Yo creo que deberíamos trabajar para llegar a ese nivel. Al testigo no le podemos decir la fiabilidad sobre la fiabilidad de su declaración, ¿no?
pero al perito sí, al perito sí. Porque si nosotros no vamos a discutir si la lesión es leve o es grave, entonces tenemos que saber qué tan fuerte, qué tan firme es aquello que nos está aportando como para creerle, pues. Y basar en lo que él dice la sentencia, la condena por un delito grave en lugar de un delito leve. ¿Sí? Así hay cuestiones particulares, como en el caso del coimputado, hay un acuerdo plenario sobre ausencia de incredibilidad, verosimilitud, persistencia en la incriminación, ¿no? También en el caso del sentenciado por determinación, conclusión anticipada, o el confeso, o en caso de colaboración, declara como testigo, y los efectos jurídicos que caben, si falta la verdad, tienen que ser también expresamente señalados. Hay exigencias distintas, corroboraciones periféricas, también en los casos de testigos de referencia o de oídas, porque nos tienen que señalar las particularidades de cómo fue que tuvieron esa o obtuvieron esa información y proporcionar los datos que nos permitan considerar que su versión, que es además una versión no directa sino indirecta, resulta creíble. Con ese marco largo, es decir, no digo largo, sino no específico, sino más bien genérico, ahora sí, nos vamos a la propuesta concreta de esta intervención. ¿Necesitamos o no instrumentos que nos ayuden a ordenar la valoración de la prueba? ¿O es suficiente que el juez siga en la audiencia del nuevo modelo, en el viejo modelo leyendo y anotando en un papelito, ¿no? Y en el nuevo modelo mirando y escuchando, suficiente, suficiente. Para algunos sí, pero yo creo que podríamos mejorar la cosa. En principio, ¿hay límites o no para la exigencia de lo que hay que probar? Para lo que se ha de probar, ¿no? Cada tipo y subtipo penal tienen distintos supuestos normativos de hecho. No son iguales. Cada supuesto normativo de hecho tiene sus elementos, sus variantes. Y todo ello tiene que ver con la imputación necesaria y desde luego con la prueba pertinente para esa imputación necesaria, ¿no? Si hablamos de delitos contra el patrimonio, los ubicamos en el segundo nivel, ¿no? Delitos contra el patrimonio, por ahí encontramos figuras que no se parecen, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar los que se parecen. Si hablamos de delitos contra la vida en el primer nivel, por allí hay elementos que no se parecen. Esta ayuda mnemotécnica solo nos sirve para ubicarnos, ¿no? Que hay conceptos que pueden parecerse pero que en realidad no son iguales. Son del mismo color pero no son iguales. O son de la misma forma pero no son del mismo color. Es que hay tipos y subtipos penales, ¿no? Y entonces cada tipo tiene su propia y subtipo su propia composición. ¿Y eso qué tiene que ver con la prueba? Tiene mucho que ver, porque un tipo base se diferencia del tipo agravado o privilegiado por su forma, por su contenido. Y nosotros necesitamos diferenciar cuáles son los tipos y cuántos tipos y subtipos tiene el Código Penal. Qué tarea esa, ¿no? No ha faltado quien me ha dicho, tú no tienes nada que hacer, te voy a dar mi trabajo para que lo haga, porque tienes tiempo para estar perdiendo, ¿no? Para distraerte en estas cosas. ¿Por qué no te dedicas a hacer otra cosa? Te doy lana para que hagas una chompita. Pero yo creo que lo que nosotros necesitamos es fiabilidad en nuestra labor. Necesitamos fiabilidad en nuestra labor, más allá de pensar que las cosas se hacen solamente por la experticia. Más allá de la experticia está la firmeza, ¿no? Y por eso creo que es necesario indizar. Indizar. ¿Qué es indizar? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Al final vamos a ver si tiene que ver o no con nosotros. Por eso les decía, puede que ustedes asuman o no el planteamiento. ¿Qué es indizar? Indizar es hacer un índice. Indizar es hacer un índice. ¿Índice de qué? Del Código Penal.
Pero un índice, pero ya el Código Penal tiene un índice. ¿No has visto tu código? Me dicen, ¿no? Sí, tu código tiene un índice, o el tuyo no tiene. Sí tiene, pero yo no me refiero a este índice. ¿A qué índice te refieres? Me pregunta. Me refiero a un índice que contenga los tipos y los subtipos penales. Los tipos, ¿y para qué? Porque cada tipo y cada subtipo penal tiene su propia forma y su propio color. ¿Y eso para qué? Porque al saber cómo es la forma y el color, yo sé exactamente de qué estoy hablando. Y no lo confundo con otro. Si a nosotros nos preguntan aquí cuántos delitos de feminicidio ha conocido la Corte Suprema de Justicia el año 2012, para dar un lapso, la respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. Es la respuesta. Ah, ya. Entonces, vamos a averiguar. Muy bien. Le digo al relator, el relator me dice, hable usted con la secretaria. Listo. Y entonces, paro la secretaría y todo el mundo se pone a contar con el dedito cuántos delitos, a buscar primero en todos los homicidios en que se haya producido la muerte de una mujer, para averiguar cuáles son feminicidio. ¿Sí? Porque de repente ha muerto la vecina, pero por un asunto de tierras, y no tiene nada que ver con feminicidio, pues es un tema de pareja, de vinculación familiar, presente o pasada, ¿no? En fin. Entonces hay que rebuscar cuántos feminicidios tenemos. ¿Y por qué no tenemos? No tenemos feminicidio porque tenemos homicidio. Tenemos parricidio, pero no tenemos feminicidio. ¿Cuántos robos por nocturnidad se han producido en la Corte de Lima en el año 2013? La respuesta también es sencilla. No sabemos. Sabemos cuántos robos hay, pero no sabemos cuántos robos por nocturnidad se han producido porque ese dato no lo tenemos nosotros. Tengo entendido que en Francia sí lo pueden hacer, pero en el resto del mundo no. No les interesa. Robo nomás, pues, ya está. ¿Y cómo se planifican políticas de prevención del robo nocturno si no se sabe qué trascendencia tiene? Pero independientemente de eso, que es importante, ¿cómo hacemos nosotros la diferenciación de la prueba en un robo nocturno si no sabemos qué forma tiene el robo nocturno? No sabemos qué forma tiene. Sí es necesario indiciar entonces, por varias razones, desde mi perspectiva, y yo les planteo la siguiente pregunta: ¿cómo se indician los supuestos del delito de estafa? Ahí está el delito de estafa, ¿sí? ¿Cuántos supuestos hipotéticos hay en el delito de estafa? ¿Ya qué punto no han querido? Caramelito, al que responda mejor. A ver. ¿Cuántos supuestos hay? ¿6? ¿8? ¿Cuántos supuestos habrá? Bueno, 12. Caliente, caliente. 12. Bien. Correcto, muy bien, son 16, muy bien, lo ha pensado y acá lo he percibido perfectamente, son 16. Estos son los supuestos de la estafa. Lo tienen ustedes en su documento. O sea, les he preguntado lo que está ahí. ¿No está? Los han recortado. La página 11. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos ese tema. ¿Ya? Acá hay una reclamación. Un momento, dice. Un momento. Ah, ya viene. También viene la segunda parte. Muy bien. Son 16 supuestos del delito de estafa. 16 supuestos del delito de estafa. 16 supuestos, ¿no?
¿Y por qué no ponemos el número del artículo 196 y le ponemos A, B, C, D, E o un número romano? Porque mañana el Parlamento Nacional puede cambiar el número del artículo y nos dejó en ficha. Entonces, para no tener esa dificultad, tenemos que indizar con nomenclaturas que soporten los vaivenes de la política, que perduren más allá de la decisión política de cambiar un artículo. El homicidio siempre será HOM. ¿No? Y el homicidio agravado podrá ser HOM-AG. Y se podrá ir indizando de acuerdo a las particularidades para poder saber qué hay que probar. Por ejemplo, en un supuesto del primer resultado, el supuesto 1 de la estafa, esto es, el que estafa en provecho propio, induciendo en error al agraviado mediante engaño. ¿Será la misma prueba que se deba recabar para el caso del supuesto 15? Estafa el que en provecho de otro, manteniendo en error a la gente o mediante ardid, utilizando ardid, realiza el perjuicio patrimonial. ¿Será lo mismo que hay que probar? ¿Será lo mismo que hay que probar en el 1 que en el 15? Yo creo que no. Y entonces necesitamos indizar también para efectuar protocolos de prueba. ¿Qué hay que probar? Protocolos de prueba compartidos con la Policía Nacional y con el Ministerio Público, para que el policía que ve delitos patrimoniales sepa qué debe buscar y el Ministerio Público conducirlo por donde tiene que buscar y no por otro sitio. Y el juez pueda verificar si ese protocolo se ha cumplido. Y al momento de verificar si el fruto de ese protocolo fue razonablemente cubierto, poder hacer el check respectivo. ¿O qué faltó? La propuesta está ahí, estamos trabajando desde hace varios años, cuando el tiempo nos lo permite, unos criterios de indización, pero no para imponerlos, sino para consultarlos con la gente experta, que es la colectividad jurídica. Porque las cosas no se hacen por imposición. Toda dictadura engendra una rebeldía. Y nosotros, creo, debemos obrar de la manera más transparente y más abarcante posible para escuchar a todos. Eso no me parece bien. Ya, efectivamente, tiene razón, claro, lo discutimos, ¿no? Que creo que es la forma como se avanza, es decir, el criterio del consenso. Y además esto nos va a permitir informar, que es el plus, a la colectividad, cuáles son nuestras modalidades frecuentes delictivas y cómo y dónde se producen más frecuentemente, para diseñar políticas específicas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Chihuahua, México, es el estado en donde más feminicidios hay. Pero lo sabemos porque todos los días mueren 8 mujeres, 7 mujeres, todos los días, ¿no? O sea, tenemos la respuesta cruda de la realidad para verificar un hecho. Cuando podríamos saber esto con anticipación, cuál es la tendencia para diseñar políticas de prevención y de enfrentamiento. Y sobre esa base es que hace unos años también, y esto ustedes ya lo han visto antes, y esta es la otra propuesta, el trabajo de una tabla matriz de evaluación procesal, que tiene ¿qué objeto?
Primero, el de recoger la información procesal de modo ordenado, para poder saber qué dijo el Ministerio Público sobre cuál fue la hipótesis del Ministerio Público, cómo se descomponen las variables de la hipótesis del Ministerio Público y qué dijo cada una de las partes contendientes sobre esa hipótesis, en un razonamiento lineal. Creo que llegaremos al momento en que, no sé si por decisión jurisprudencial o por norma procesal, la lectura de piezas, por ejemplo, la lectura de las piezas que no se han actuado en el juicio oral, se tendría que hacer por las materias que se discuten en el tema. En un delito de estafa, habría que preguntarle sobre el engaño, ¿qué piezas ofrece el imputado? Y las leemos. Sobre esa misma materia, ¿qué piezas ofrece la Fiscalía o el agraviado? Sobre el ardid, ¿cuáles son las piezas que hace valer? Y llegará el momento en que en el alegato final nos diga el fiscal, señor, el engaño está acreditado con la declaración del propio imputado en el folio tal, o aquí en juicio oral, minuto tal, segundo tal. Respuesta a la pregunta X. ¿No? Pero además con la declaración del testigo tal y tal, quinta pregunta y séptima pregunta respectivamente, del minuto tal, segundo tal. Y además con la pericia efectuada, ratificada, que corre en el cuaderno de juicio, en el expediente de juicio, en el folio tal, ¿no? Y me remito en concreto a tal pronunciamiento hecho en el juicio oral. Pasamos a otro elemento. En lugar de una perorata interesante, ¿no? Pero no necesariamente útil para efectos del proceso, de lo bueno que ha sido el procesado durante toda su vida, que es útil para otro tema, para el tema de la reducción de la condena, pero no pues para el tema de la determinación de la responsabilidad o irresponsabilidad. La propuesta, damas y caballeros, ya me han dicho que estoy sobre la hora, es que se efectúe una comprobación material de la hipótesis y variables de responsabilidad del Ministerio Público o de la hipótesis defensiva de cada uno de los procesados. Si son 40 procesados, de repente hasta 40 hipótesis defensivas hay, ¿no? Y una del Ministerio Público. ¿Cómo mantenemos en la mente esa información? ¿Cómo mantenemos en la mente esa información? No, es que el juez se tiene que acordar, ¿sí? Bueno, el juez con la ayuda de la Virgen de Chapi, porque no se va a acordar de todo, ¿no? Entonces, la forma de recoger técnicamente esta información es esta que estamos proponiendo. Y así, damas y caballeros, y con esto ya termino, ya me han abierto la puerta incluso, ¿no? En el parricidio hay varios elementos que podríamos incluso subdescomponer. ¿Qué se dice sobre la conducta? ¿Qué se dice sobre el sujeto activo? ¿Qué se dice sobre el grado de parentesco? ¿Cómo probar el grado de parentesco? ¿No? El sujeto pasivo, persona natural, es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo. ¿De dónde fluye ese nexo? ¿No? ¿Qué se dice sobre el objeto jurídico vida humana? ¿No? No hay circunstancias de tiempo, no hay circunstancias de lugar. ¿Y qué se dice sobre el dolo? Por ejemplo, ¿no? En el caso del delito de robo agravado por nocturnidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de noche al que nosotros nos adscribimos? El concepto normativo, hay un concepto doctrinario de noche, en estos hay un problema de colisión que podría entenderse como desconocimiento de la ley, de qué se apoderó, cómo acreditamos el apoderamiento, ¿no? ¿Cuál era el bien mueble? ¿Cómo se afectó el bien jurídico, que es más que el objeto material? ¿Cuál fue la violencia, el nivel de violencia desplegado? ¿Cómo se acredita? ¿No?
En este caso sí hay un elemento de tiempo que es el de la noche, ¿no? Y cómo podemos deducir el dolo. No estamos hablando acá de determinación de pena, que es otro tema que en algún momento probablemente trataremos de nuevo y con más profundidad, porque ya lo hemos tratado antes. Lo mismo en el robo agravado con concurso de 2 o más personas, que es muy frecuente, ¿no? Si hay un concurso de menores con un mayor, ¿no? 2 menores y un mayor, ¿hacen pluralidad o no hacen pluralidad? 2 menores de edad y un mayor de edad, ¿hacen pluralidad? Hay quien dice que no, ¿eh? Porque solo cometen delito los mayores de edad. Y entonces resultaría, bajo ese concepto, que los menores de edad sí son autores de una infracción de robo y el mayor de edad de un robo simple, ¿no? Y hay quienes dicen que la pluralidad es objetiva, ¿no? Pero ellos no cometen robo, pues no son coautores, porque para ser coautor tendrían que ser, de delito tendrían que ser mayores. Se dan cuenta que la discusión no es tan sencilla. Yo me adscribo al concepto de los que consideran que aquí es objetivo, pero eso se podría discutir, ¿no? Igualmente hay que acreditar el bien mueble, cómo es que se acredita la existencia del bien mueble, etcétera, etcétera. Y con esto, damas y caballeros, terminamos esta intervención, agradeciendo su paciencia, su asistencia, y si alguna pregunta hay, además de a qué hora acaba la exposición, con todo gusto la contestaré.